Yo quiero saber. Yo quiero saber por qué el gato maulla. Verde por fuera, roja por dentro es la sandía. Yo quiero saber, no quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Yo quiero saber para qué sirve la luna. Yo tengo cosas. Muy buen día, estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de comunicación. Hoy aprenderemos con los estudiantes del quinto grado acerca del adverbio de afirmación, negación y duda. Recordemos que ya las dos clases pasadas hemos tratado de este tema. Hemos hablado de adverbio de lugar, adverbio de tiempo, adverbio de modo también, ¿verdad? Listo, hoy vamos a terminar el tema del adverbio con los tres que acabo de mencionar. Recuerden ustedes que nos encontramos ya en la semana 14, ¿sí? A cargo de su profesora Juliana Vélez Chuco. Chicos, espero que se encuentren muy bien en sus hogares, bien de salud y bien anímicamente también, que es importante para poder estar todos listos y atentos a la clase de hoy. Recuerden que deben retirar cualquier objeto que se encuentre a su alrededor y no permiten que ustedes se puedan concentrar, ¿sí? Vamos a dar inicio entonces a este nuevo tema. Veamos. Para empezar, y muy importante, debemos recordar nuevamente a qué llamábamos adverbio. Vamos a llamar adverbio a la palabra que complementa y modifica. Aquí hemos dicho puede modificar un verbo, un adjetivo e incluso a otro adverbio. Por ejemplo, los adverbios van a expresar circunstancias en las cuales se desarrolla cierto hecho. Veamos la imagen. La niña está feliz o la señorita está feliz. Si queremos agregar un adverbio, podemos decir ella dijo que sí. Y ese sí será un adverbio de afirmación, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Tenemos el adverbio de afirmación. Como su nombre lo dice, va a afirmar. Tenemos los siguientes: sí, efectivamente, verdaderamente, ciertamente, indudablemente, cierto, claro, también, siempre, seguro. Son algunos de los ejemplos de adverbio. Por ejemplo, efectivamente encontramos el dinero allí. Se dan cuenta que este adverbio va a estar antes de un verbo y es un adverbio de afirmación. Ella dijo que sí en el altar. Adverbio de afirmación. Bien. Siguiente ejemplo, tenemos ahora el adverbio de negación, que es lo opuesto, es aquel que va a negar algo. Tenemos los siguientes: no, tampoco, nunca, jamás, en absoluto, ni por asomo, nada. Ejemplo: jamás llegó la patrulla de policía. Jamás, adverbio de negación. Tampoco soy un experto en la materia, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Tampoco vendrá a ser adverbio de negación. Siguiente, vamos a aprender ahora acerca del adverbio de duda. Va a expresar duda en la oración. Tenemos los siguientes, veamos: quizás, acaso, probablemente, posiblemente, quizá, tal vez, puede ser, a lo mejor, que ya son locuciones adverbiales porque estamos juntando dos palabras. Puede ser y a lo mejor. Chicos, recordemos esto, es muy importante, la diferencia entre quizás y quizá. Quizás se va a escribir cuando después de la palabra viene una vocal. Mientras, quizás se va a escribir cuando después de quizá la otra palabrita va a ser una consonante. Por ejemplo, quizá vayamos a visitarte. No dice quizás.
¿Por qué? Porque después de la vocal está una consonante. Por lo tanto, se debe escribir quizá. Quizá vayamos a visitarte. Quizá, adverbio de duda. Tal vez se encuentre delicado de salud. Tal vez es un adverbio de duda. Muy bien. Ahora vamos a observar el siguiente texto y vamos a subrayar los adverbios, teniendo en cuenta ya los temas pasados, chicos. Todos los adverbios que hemos visto: adverbio de tiempo, adverbio de modo, adverbio de lugar, adverbio de cantidad, duda, negación y afirmación. Listo. El iceberg está cada vez más cerca. Pronto se producirá el choque. Debajo de la cubierta, en los amplios salones del gran transatlántico, los pasajeros se entregan a la diversión en una vorágine creciente, como si una voz oculta les hubiera advertido que el tiempo pasa deprisa y hay que aprovecharlo. El iceberg van a ser grandes bloques de hielo. Veamos. El primer adverbio es cerca, adverbio de lugar. El siguiente es pronto, adverbio de tiempo. Debajo, adverbio de lugar. Deprisa, adverbio de modo. Muy bien. Siguiente actividad. Transforma los siguientes adjetivos en adverbio. ¿Recuerdan ustedes que cuando agregábamos la terminación o el sufijo mente a los adjetivos, vamos a formar también adverbios de modo? Por ejemplo, tenemos audaz, vendrá a ser audazmente. De veloz, velozmente. De ágil, ágilmente. De vil, vilmente. Feliz, felizmente. Cortés, cortésmente. Y de especial, especialmente. Y por último, cruel, cruelmente. Reciente, recientemente. Y final, ¿cómo será final? Finalmente. Una vez hecho esto, automáticamente todas estas palabras se van a convertir en adverbios de modo. Por ejemplo, ella actúa de manera cruel. Y si colocamos el cruelmente, diríamos, su actitud es cruelmente. Muy bien. Ahora vamos a reconocer el tipo de adverbio de cada oración, teniendo en cuenta las clases pasadas. Reconoce el tipo de adverbio que tiene cada oración teniendo en cuenta las clases pasadas. Veamos. Ayer no hubo clases. ¿Cuál es el adverbio para empezar? Es ayer. ¿Qué tipo de adverbio creen ustedes que sea? Ayer. Adverbio de tiempo. ¿Y cómo reconocíamos el adverbio de tiempo? ¿Con qué pregunta? ¿Cuándo? ¿Cuándo no hubo clases? Ayer. Adverbio de tiempo. Quizá mientas. No sé si creerte. Ese quizá es adverbio de duda. ¿Y por qué no es quizás? ¿Por qué escribe quizá? Porque recuerden ustedes que si al costadito va a iniciar una consonante, se escribe quizás. Pero si al costado la palabra inicia con una vocal, se escribirá quizás. Ella nos trata amablemente. ¿Cómo no? ¿Cómo? Amablemente. Será adverbio de modo. ¿Y cómo reconozco? Con la pregunta cómo más el verbo. Ella vive lejos de la ciudad. ¿Dónde? Lejos. Será adverbio de lugar. Probablemente venga el fin de mes. Probablemente vendrá a ser adverbio de duda. Aún no se sabe, no es seguro. Probablemente, entonces será adverbio de duda. Nunca digas nunca. Uno no sabe qué puede pasar. ¿Qué tipo de adverbio creen que sea? Para empezar el adverbio, ¿cuál vendría a ser? Nunca. Adverbio de negación. Indudablemente lograrás todo lo que tienes en mente, María. ¿Cuál será el adverbio? Indudablemente. Adverbio de afirmación. Hay muchos estudios que no darían
una respuesta pronto. ¿Cuál será el adverbio? Adverbio de tiempo, pronto, pero también hay adverbio de negación. No, hay dos adverbios. Debemos también recordar nosotros que en las oraciones no solo puede haber un adverbio, pueden haber dos, hasta tres. Debemos por eso leer bien la oración y recordar las preguntas que nos hacíamos para reconocer un determinado adverbio. Por ejemplo, si ustedes en este caso quieren recordar cómo reconocíamos al adverbio de tiempo, es con la pregunta ¿cuándo más verbo? ¿Cómo reconozco al adverbio de modo? Con la pregunta ¿cómo? ¿Cómo más el verbo? Y por último, ¿cómo reconocemos al adverbio de cantidad? ¿Cuánto? ¿Cuánto más verbo? En cambio, el adverbio de duda, de negación y de afirmación no va a ser necesaria una pregunta porque por sí solo podemos reconocer. El adverbio de afirmación, sí, ¿verdad? Adverbio de negación, no, nunca. De duda, probablemente, quizás, quizá. Y ya reconocimos nosotros cómo debemos darnos cuenta si utilizar quizá o tal vez quizás, ¿verdad? Muy bien, chicos, estamos llegando a la parte final de este tema que ya vendría a ser, terminaríamos hoy con el tema del adverbio, ¿sí? Recordemos que hemos visto 6 tipos de adverbios y probablemente en la práctica de hoy se encuentren ya todo junto. Quiere decir que no se sorprendan si dentro de las preguntas le van a solicitar adverbio de tiempo o adverbio de cantidad, porque ya lo hemos desarrollado todo en conjunto, ¿sí? Espero que puedan repasar este tema constantemente para que no sea una sorpresa a la hora del examen. También en la opción tareas se encuentran los cuadros explicando cada uno de ellos, la cual ustedes deben copiar en su cuaderno. Procuren hacerlo en orden y con paciencia y teniendo en cuenta también su caligrafía y su ortografía, que ahora se va a dar mayor importancia, ¿sí? Muy bien, chicos, estamos llegando a la parte final de nuestra clase de hoy. Espero hayan podido entender y comprender este tema para que tengan buen resultado en la práctica de hoy. Muy bien, cuídense mucho, nos vemos la siguiente clase para seguir aprendiendo más acerca de los temas de comunicación. Que tenga un muy buen día. Gracias.